es el apogeo del invierno en la tundra ártica. En esta época del año, las cosas no se parecen en nada a como suelen ser. La Tierra misma está enterrada bajo capas de nieve endurecida y hielo, sellando la poca vegetación que alguna vez existió debajo de ella. El suelo abierto desaparece, el lago se congela en bloques sólidos y el horizonte se extiende en una interminable extensión de silencio blanco y desolado. Con la comida casi inexistente, la mayoría de los herbívoros migran fuera de estos páramos helados o mueren lentamente de hambre cuando se les acaban las reservas de grasa. Y al irse ellos, los depredadores que dependen de estos herbívoros tampoco se quedan. Los grandes cazadores abandonan la tundra y se mueven hacia el sur, buscando terrenos de caza más fáciles y menos hostiles. Lo que queda atrás parece casi sin vida. Pero no es así, porque debajo de este desierto helado, algo todavía se está moviendo. Este es un roedor. Miles de topillos y lemmings como él siguen muy vivos bajo esta desolación nevada. Alimentándose de los restos que han logrado almacenar, excavan intrincados sistemas de túneles profundamente bajo la nieve, usándola como aislamiento contra el frío brutal de la superficie. Allá abajo, ocultos del viento y el cielo abierto, viven en un mundo seguro y sellado. O al menos eso es lo que parece. Eso que ves ahí es lo que llamas el ataque silencioso de Hedwig, el cartero subestimado de Harry Potter. Esta desagradable y enorme lechuza no se parece en nada a la mascota compasiva que nos han hecho creer que es. Puede oír a su presa moviéndose bajo las capas de nieve con una precisión aterradora. Cuando emprende el vuelo, sus plumas suaves y con flecos la hacen increíblemente silenciosa, hasta el punto de que en un paisaje blanco cegador bajo la luz del día, este superdepredador color nieve se mezcla tan perfectamente que es prácticamente un fantasma para sus víctimas hasta que ya están muertas y desaparecidas. Conoce al fantasma asesino del Ártico, el búho nival. Bubos candiacus, también conocido como búho nival, búho polar, búho blanco o búho ártico, es el mayor depredador aviar del Alto Ártico y una de las especies de búhos más grandes que existen en el planeta. Principalmente originario de la tundra ártica de Norteamérica, Europa y Asia, en vastos paisajes abiertos y sin árboles. A veces puede desplazarse hacia el sur, llegando al sur de Canadá, el norte de Estados Unidos e incluso hasta California, Texas o Florida, dependiendo de dónde pueda encontrar suficiente presa para sobrevivir en determinado momento del año. Los machos de estas enormes aves lucen un plumaje blanco impresionante, que en cuanto a pureza, puede superar incluso los pelajes de los osos polares y los zorros árticos. Esto crea un nivel de camuflaje tan perfecto que un búho nival macho posado sobre una superficie cubierta de nieve no parece más que un simple montón de nieve. Las hembras, sin embargo, tienen rayas y patrones marrón oscuro en la cabeza y la parte inferior del cuerpo, lo que también les sirve como camuflaje. En áreas donde la nieve no está completamente asentada y parches de roca sobresalen de la superficie, reflejan la misma mezcla de blanco y marrón que se ve en sus cuerpos. Este plumaje impresionante que cubre su cuerpo hasta los dedos y las garras también les da una increíble capacidad para soportar el frío extremo. Con lo que a menudo se considera uno de los sistemas de aislamiento más efectivos entre las aves, estos búhos enormes pueden soportar una exposición continua a temperaturas tan bajas como menos 80.5 grados Fahrenheit e incluso un extremo aún más frío de hasta 199 grados Fahrenheit durante aproximadamente 5 horas antes de que sus cuerpos comiencen a resentirse por la demanda de oxígeno. No solo eso, a medida que un búho promedio crece, desarrolla una gruesa capa de grasa debajo de su piel, actuando como una segunda capa de aislamiento contra los implacables vientos árticos, que de otra manera pueden bajar la temperatura corporal central en cuestión de minutos, incluso si el plumaje ya está en su lugar. Esta capa de grasa también funciona como una reserva de energía de respaldo, permitiendo que el búho sobreviva hasta 40 días cuando la presa se vuelve extremadamente escasa. Durante esos periodos, un búho nival puede soportar perder hasta el 50% de su peso corporal antes de que la situación empiece a volverse crítica. Sin embargo, bajo circunstancias normales, un macho promedio de estas aves puede pesar hasta 2,5 kilos y alcanzar hasta 70 centímetros de longitud, mientras tiene una envergadura de 1,70 m. Sin embargo, las hembras crecen aún más, llegando a pesar hasta casi 3 kilos, midiendo cerca de 75 centímetros de largo
y extendiendo alas que pueden alcanzar hasta 1,80 m de envergadura. Con una envergadura de ese tamaño, la mayoría de las aves voladoras como los cisnes o los gansos atraviesan el aire con un fuerte batir de alas, creando un zumbido constante que delata su presencia desde lejos. Pero las alas de un búho nival están construidas de manera diferente. Revestidas con capas de finísimas serraciones que cancelan el ruido, cortan el denso aire ártico con una suavidad antinatural, eliminando casi todo sonido, haciendo que el ave sea casi inaudible incluso a quemarropa. Y cuando sumas eso al hecho de que nadie puede verte, crea un nivel de sigilo tan absoluto que solo significa una cosa para todos tus rivales y cualquier posible presa. Eres tú quien decide a quién llevarte, cuándo hacerlo y, lo más inquietante de todo, cuánto tomar. Este es el nido de un búho nival. Después de una temporada de caza exitosa, el macho ha acumulado docenas de roedores para mantener a su familia durante el brutal invierno. Justo en el centro de todo, rodeados por un montón de cuerpos sin vida, difícilmente hay un lugar que se sienta más seguro para los búhos recién nacidos que este. Este montón de presas muertas, que a veces llega hasta 80 roedores, no es solo una despensa de comida, también es una señal de advertencia tallada en carne, un mensaje para cualquier intruso de que se mantenga alejado o terminará en esa misma despensa. Estos depredadores enormes también siguen reponiendo estas reservas una y otra vez, y cada miembro de la familia consume hasta 1,600 roedores en un año. A diferencia de otras lechuzas que son estrictamente nocturnas, estas aves sigilosas, que son igual de invisibles a plena luz del día que en la oscuridad, ajustan su caza completamente según cuándo sale su presa. Con ojos amarillos brillantes, casi tan grandes como los de un humano, poseen una visión rara, casi perfecta, diseñada para el día, la noche y el crepúsculo, todo al mismo tiempo. Para asegurarse de maximizar su tasa de éxito durante la caza, los búhos nivales eligen paisajes abiertos y sin árboles, y detectan a sus presas desde distancias de hasta 1 milla. Su audición tridimensional extremadamente precisa, casi 100 veces más sensible que la de los humanos, les permite detectar los más leves roces y movimientos de sus presas bajo varios centímetros de nieve compacta. Una vez detectada, el búho nival se lanza. Acelerando su vuelo silencioso hasta alcanzar velocidades de 80 km por hora, barre con precisión letal, atrapando a su presa del suelo o arrancándola directamente de debajo de la nieve en un solo golpe devastador. Este ingenioso macho está aprovechando al máximo el corto verano ártico. Con la tierra finalmente libre de nieve y los lemmings inundando el terreno abierto, se convierte en una máquina de matar implacable, cazando un roedor a la vez, atacando con precisión y llevándolo de regreso al nido antes de lanzarse de nuevo por el siguiente. Mientras tanto, la hembra mantiene la posición en caza. Ella alimenta a los polluelos o añade más presas a la despensa en crecimiento, mientras que el macho mantiene el ciclo hasta que casi no queda un roedor a la vista. Aunque el vuelo bajo y rasante es su estilo de caza típico, estas aves no siempre siguen un patrón fijo. Cuando se presenta la oportunidad, se adaptan y lo hacen de manera brutal. Sobre el agua, se les ha visto cazar peces con técnicas similares a las del águila pescadora, lanzándose con más fuerza y profundidad para atrapar a sus presas bajo la superficie. A veces simplemente se recuestan sobre rocas o salientes, esperando inmóviles antes de atacar con su pico. Otras veces se convierten en asesinos aéreos, interceptando aves en pleno vuelo y destrozándolas en el aire. Cuando es necesario, incluso persiguen a sus presas a pie, corriendo por el suelo como un correcaminos maniático, como si se les hubiera olvidado que tienen alas. Y cuando no están haciendo nada de eso, estas aves despiadadas se la pasan robando. Esta zorra hambrienta, arrastrando un pedazo de carne que le costó mucho conseguir de una multitud de gaviotas, buscaba un lugar seguro para disfrutar su comida, cuando de la nada, una hembra de búho nival cayó del cielo y le robó su premio al instante. Después de atrapar a la presa, despedazan las capturas más grandes y desgarran la carne al aire libre, pero la mayoría de las presas pequeñas simplemente se las tragan enteras de un solo movimiento. Lo que sigue es igual de brutal por dentro. Sus ácidos estomacales extremadamente potentes disuelven todo lo que puede ser digerido, mientras que los restos indigeribles, huesos, dientes, pelo, plumas, se compactan en egagrópilas compactas que el ave regurgita después. Además de lemmings y topillos, hasta todo tipo de roedores pequeños y grandes, estos depredadores también cazan aves voladoras y no voladoras, peces, ranas, cangrejos
e incluso animales que ya han sido atrapados en trampas y líneas colocadas por humanos. Se han registrado cerca de 200 especies diferentes, como parte de la dieta directa del búho nival. Cuando la caza por sí sola no es suficiente, estas criaturas ingeniosas tampoco dudan en carroñar. Siguen a otros depredadores como los osos polares y se alimentan de los restos de sus presas, como ballenas y morsas, así como de algunas especies de ciervos. Pero esta búsqueda incansable de alimento tiene un costo. En una tierra donde la supervivencia ya es brutal, la competencia es despiadada. Una amplia variedad de depredadores aéreos y terrestres compiten con ellos por la misma presa. Y por eso, los nidos de los búhos nivales son atacados frecuentemente en picada. Sus reservas de comida son saqueadas y, en casos extremos, varios depredadores incluso forman coaliciones temporales para abrumarlos y matarlos. Esta madre búho está atrapada en su nido con sus polluelos, mientras un par de jaguares de cola larga dan vueltas arriba, zambulléndose una y otra vez, atravesando el aire en un asalto implacable para atrapar a los polluelos. La madre se lanza al caos, agachándose, esquivando y protegiendo a sus polluelos con su propio cuerpo, mientras lanza gritos de advertencia agudos y desesperados mientras los ataques continúan. Sin embargo, esta hembra aparentemente molestó a un par de halcones peregrinos al atreverse a anidar dentro de su territorio. Las aves más rápidas del planeta no estaban dispuestas a dejar que ella se estableciera en paz. Con furia recorriéndolos, el halcón macho y la hembra se lanzan en picada contra el búho sin descanso, obligándola finalmente a abandonar el lugar de anidación. Ante un ataque, un búho normalmente podría emprender el vuelo y responder en el aire como otras aves, pero cuando hay polluelos o un nido cerca, estas aves resistentes permanecen firmemente en el suelo. Extienden sus alas, silban y chillan para verse lo más intimidantes posible. Aunque esta postura los expone al riesgo, un macho o una hembra que protege el nido se niega a abandonarlo, respondiendo solo desde el suelo si es necesario. Esta madre lechuza todavía tenía sangre en su rostro blanco e impecable por haber cazado y alimentado a sus crías con roedores más temprano. Mientras estaba ocupada, un pájaro escúa comenzó a lanzarse en picada sobre su nido para robarse a uno de sus polluelos. La furiosa madre respondió quedándose en el suelo, pero saltando y girando su cuerpo en el aire para atrapar al intruso que volaba abajo con sus garras afiladas como navajas. El violento y casi cinematográfico contraataque hizo que el escúa huyera aterrorizado. Sin embargo, esto es solo el lado defensivo de su naturaleza. La mayoría de las veces, los búhos nivales son igual de agresivos con sus rivales, si no es que más. Cuando una manada de estos lobos árticos se aventuró en el territorio de un búho nival, aunque eran mucho más grandes y posiblemente más mortales, ese pájaro rudo no se contuvo. Usando su vuelo silencioso, atacó una y otra vez sus cabezas y espaldas con las garras, tomando por sorpresa a los lobos y ahuyentándolos. La manada intentó responder, saltando y tratando de atrapar al búho, pero finalmente se rindieron. En toda su área de distribución se sabe que los búhos nivales matan y se alimentan de varios depredadores ápice adultos, incluyendo buzardos, lechuzas comunes, otros búhos nivales, búhos campestres, cernícalos, halcones peregrinos, aguiluchos, azores e incluso zorros adultos. En diciembre de 1974, se vio a un búho nival matando a un zorro rojo adulto, pesando más del doble de su propio peso corporal, alrededor de 6 kilos, con 84 precisos y feroces golpes en la columna y el cuello, paralizó al zorro antes de devorarlo, convirtiéndolo en la presa más pesada jamás registrada para la especie. Este mismo nivel de agresión también se desata contra los humanos que se atreven a entrar en su territorio. Aunque no hay muertes humanas confirmadas por ataques de búhos nivales, eso se debe principalmente a que estas enormes aves rara vez se acercan a los asentamientos humanos. Sin embargo, los investigadores que sí entran en su territorio frecuentemente enfrentan ataques en picada y golpes dirigidos. En algunos casos, estos ataques han causado lesiones graves en la cabeza, obligando a las víctimas a retirarse y buscar atención médica urgente. Cada año, en mayo y junio, los búhos nivales machos se lanzan al cielo y realizan un espectáculo aéreo completo para atraer a las hembras, trayendo presas frescas como ofrendas y también enfrentándose violentamente con machos rivales para mantenerlos alejados. Toda esta exhibición de vuelo o pelea puede durar varios minutos y finalmente termina cuando la hembra acepta al macho como su pareja. La pareja entonces se une y permanece junta de por vida, y la hembra pone entre 3 y 11 huevos cada año, los cuales eclosionan después de unas 5 semanas.
A medida que pasan 2 o 3 años, los polluelos alcanzan la madurez sexual y llegan a vivir sorprendentemente muchos años para ser aves, a veces alcanzando hasta 30 años de edad. Según la lista roja de la UICN, hay alrededor de 28,000 búhos nivales que aún recorren los cielos salvajes del Ártico, lo que actualmente los coloca en la categoría de preocupación menor. Pero supongo que si alguna vez descubrieran cómo J.K. Rowling los describió en la serie de Harry Potter, algunos de ellos podrían morir de la impresión. O sea, en serio, el ave depredadora más letal de la región más peligrosa del planeta, y todo lo que viste fue solo un pequeño y educado cartero macho. O sea, eso es prácticamente sabotaje profesional. Así que de todos modos, dime qué piensas en los comentarios y nos vemos en el próximo video.